Las lluvias repentinas y de gran magnitud suponen un gran riesgo para cualquier tipo de edificación. Muros de agua incontenibles destruyen todo tipo de estructuras a su paso. De entre todas las catástrofes naturales, las inundaciones son las que causan mayores pérdidas. Colapso de estructuras. Análisis del poder del agua sobre estructuras reales. En septiembre de 2012, en las localidades murcianas de Lorca y Puerto Lumbreras, en el kilómetro 584 de la autovía A7, en dirección Almería, a la altura de la Rambla de Béjar, se produjo el derrumbe del tablero del puente, como resultado de la socavación de la cimentación superficial del estribo sur y de la primera pila debido a las fuertes corrientes de agua. Este puente, de más de 30 años, estaba asentado sobre la traza de la anterior carretera nacional, ubicado sobre una rambla, y su cimentación era de tipo superficial, cimentación que ya no se suele utilizar. Según la norma IAP 11, Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, el empuje que debe soportar cada pilar es igual a 38,88 kN y el empuje del agua aquel día fue de 168,75 kN, por lo que acabó colapsando la estructura. La causa principal del colapso es que hubo un caudal muy por encima de lo esperado. De hecho, no existen registros de tales dimensiones hasta la fecha. Se trata de un caso excepcional, en el que se superó el caudal de periodo de retorno de 100 años calculado, lo que significa que hay un 99% de posibilidades de que no se supere en un año, pero en esta ocasión sí se superó. Por otro lado, también pudo influir la cimentación antigua, aunque segura. Por último, se contempla la posibilidad de que la extracción de áridos que estaba ejecutando en el cauce de la Rambla podía afectar a la estabilidad del puente, ya que con ello se quitó una parte importante de la protección natural que tenía la cimentación. En este caso, no se puede atribuir la responsabilidad al proyectista, ya que cumplió la normativa de la época, ni a la ejecución de la obra, ya que siguió el proyecto establecido. Además, hace más de 30 años fue sometido a ensayos geotécnicos y se comprobó que podía soportar bien las avenidas. La solución que se ejecutó fue realizar una cimentación profunda con pilotes de 1,50 metros de diámetro y 18 metros de profundidad, similares a los de las estructuras contiguas que resistieron la riada. Se reforzó la cimentación de las estructuras existentes mediante el recalce de 5 zapatas con 60 pilotes de 0,80 metros de diámetro. El 27 de junio de 2009, en el distrito de Minhang, ciudad de Shanghái, República Popular de China, un edificio recién construido, aún sin inaugurar, se derrumba, o se puede decir más bien que vuelca, y se cae al suelo de una pieza. En este espectacular accidente murió un trabajador, aunque a la vista de las imágenes parece un balance bastante afortunado dada la magnitud del suceso. El edificio se derrumbó por la base, lo que provocó que la construcción cayera hacia un lado y sin llegar a desmoronarse. En el momento del colapso, en torno a las 5:30 de la madrugada, hora local, 6 trabajadores se encontraban en el interior del edificio, uno de ellos fallecido. El portavoz del gobierno, Chen Qiwei, afirmó en una rueda de prensa: "Hemos comprobado los detalles del edificio, desde el informe de peritaje original hasta los diseños, pasando por la estructura y los materiales utilizados en los cimientos, y se ha comprobado que todos ellos cumplen con los requisitos de Estado". Interpretando lo que dice el informe del equipo de investigación de Shanghai Square, vemos que los edificios circundantes se encuentran estables, por lo que la matriz del suelo en esta área es la misma. El diseño estructural del edificio, colapsado, y los materiales son aceptables, cumplen con las normas de regulación de la ciudad,
Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió en realidad fue una sucesión de errores en la actuación en la obra, que permitieron que la actuación de las fuertes lluvias fuera determinante para el colapso del edificio. Si se ven los gráficos, en el lado izquierdo existe una excavación para parking de 4,60 metros de profundidad y en el lado derecho unos escombros de 10 metros de altura. Por varios días estuvo lloviendo en Shanghái, lo que provocó, por un lado, que aumentara la presión del montón de tierra sobre el terreno y por otro lado el socavamiento del terreno existente entre el edificio y la excavación próxima. El sobrepeso sobre el escombro dio lugar a una descomunal fuerza lateral estimada en unas 3.000 toneladas. El edificio experimentó una presión desigual entre la parte derecha y la izquierda, que quedó prácticamente al descubierto, por lo que la construcción fue derrocada de derecha a izquierda. Muchos experimentos apuntan a que la debilidad de la cimentación y a la utilización de pilotes huecos fabricados. No obstante, el tipo de cimentación con pilotes huecos era legal y el proyecto fue revisado por completo sin encontrar deficiencias. Dichos pilotes huecos están prohibidos para este uso en la mayoría de países por su escasa resistencia. De hecho, incluso dentro de China se prohíbe en zonas muy eficaces como Hong Kong. En abril de 2010, un tribunal de Shanghái condenó a cadena perpetua por negligencia y corrupción a 2 ejecutivos de la constructora por derrumbe del edificio. Fueron considerados por el tribunal como culpables directos por negligencia del derrumbe del edificio, por contratar personal sin cualificación para llevar a cabo las obras del garaje, no controlar adecuadamente el trabajo y dar órdenes incorrectas a los trabajadores. El bloque se derrumbó porque la tierra excavada bajo su estructura para construir unos aparcamientos fue colocada bajo el río Dianpu, a unos 30 metros del edificio, lo que puso la obra en situación grave de inestabilidad, que hizo que el efecto de las lluvias terminara por hacer colapsar el edificio. La solución a ejecutar fue usar cimentación con vigas tratado y pilotes huecos de 0,50 metros de diámetro y 10 metros de profundidad, aparte de una acertada ejecución de los trabajos realizados en la obra. La mayoría de los informes realizados señalan que un edificio de esta envergadura debió disponer de una cimentación mucho más profunda y robusta. En el mes de junio de 2000, en el municipio de La Esparreguera, provincia de Cataluña, se derrumbó el puente de La Esparreguera en la carretera A2 a altura del kilómetro 582, sentido Barcelona, sobre la riera de Magarola, a causa de que los pilares del puente no fueron capaces de soportar el agua que llegaba a confluir el torrente de Mar y la riera de Magarola. La virulencia del agua socavó el pilar y arrancó los cimientos, que fueron a parar a unos 50 metros río abajo. El siniestro provocó la muerte de 4 personas. Según los distintos estamentos judiciales que se han conocido del caso, se entiende que no hay responsabilidades penales y se archivó el caso porque se atribuye el derrumbe a las fuertes lluvias. Como en casi todos los accidentes de este tipo, se han dado un conjunto de condiciones simultáneas que han propiciado el colapso del puente. Entre otras, se pueden citar las siguientes. Primera causa: la presencia de construcciones a menos de 100 metros de la ribera del río, cuando está prohibido por decreto, lo que provocó que casi todo el caudal impactara sobre el apoyo que cedió. Segunda causa: la construcción del puente se realizó sin proyecto previo, de tal forma que solo existía un plano en una hoja con unos cálculos complementarios. Por tanto, no hubo un estudio previo adecuado de las condiciones y solicitaciones existentes. Tercera causa: la falta de un mantenimiento adecuado, pues existen informes previos al accidente que detallaban el deterioro de las cimentaciones de algunos pilares y la urgencia de acometer reparaciones de mantenimiento, pero un problema de la titularidad entre administración estatal y autonómica no permitió que ninguna se hiciera cargo de las reparaciones. Cuarta causa: a la vista de los resultados, aunque no se ha reconocido en el juzgado, las cimentaciones de los pilares no han resultado estar correctamente dimensionadas, siendo demasiado pequeñas. Aunque el puente fue construido en 1969, se realizó una ampliación en 1990. La reforma
fue llevada a cabo siguiendo la normativa vigente en 1969 y no la que existía en ese momento. La aplicación de la nueva normativa hubiera elevado la capacidad del viaducto ante las lluvias de 178 litros por metro cuadrado al día a 223. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña señaló que en las obras ejecutadas en el puente no se aplicaron las nuevas normas porque se trataba de una ampliación y no de construir uno nuevo. Por tanto, debía someterse a las mismas condiciones anteriores. Los cambios en la normativa se produjeron en 1987, 3 años antes de la ampliación del puente que se hundió. La anterior norma fijaba en 100 años el periodo de retorno, es decir, la frecuencia media de riadas, ante la mayor avenida posible de agua. Desde 1987 el periodo se fijó en 500 años y elevaba el volumen de agua que debía soportar un puente hasta los 223 litros, que para lo que hubiera calculado si se hubiera realizado un proyecto. Los ingenieros sostienen que, aunque hubiesen aplicado estos cambios en la ampliación del viaducto, no hubiera servido de nada, porque ese día cayeron en 2 horas 260 litros. Soluciones adoptadas. Por supuesto, se ha hecho un proyecto previo, junto con los estudios geológicos e hidrológicos correspondientes. Mayor profundidad de los pilares. Frente a los 100 metros de profundidad del puente que colapsó, en el nuevo puente se emplearon pilares de cimentación con una profundidad de 25 metros. Mayor tamaño de las cimentaciones que sustentan los pilares del puente. Y se ha corregido la presencia de edificaciones en los márgenes del río, ensanchando significativamente su cauce y reduciendo el impacto que el agua provoca sobre los pilares de los puentes. En diciembre de 2012, en el municipio de San Pedro de Pinatar, Murcia, se derrumbó el techo del salón de actos del centro de día, inaugurado hace poco más de un mes, provocando el fallecimiento del conserje mientras se encontraba en su interior. El colapso de la cubierta del salón de actos se produjo debido a unas fuertes lluvias que acabaron derrumbando todo el techo. La estructura estaba compuesta por vigas tipo Pratt, de 15 metros de luz y 1 metro de canto, y diseñada para soportar una carga máxima, según el código técnico de edificación, de 6,31 kN metros cuadrados. Debido a que las lluvias se prolongaron durante varios días, el agua se fue acumulando en la cubierta, por estar obstruidos los sumideros de la terraza, evitando así que se drenara el agua de lluvia. Todo esto supuso una carga máxima total en la cubierta de 9,94 kN metro cuadrado, hasta que se colapsó y se derrumbó. El proyectista, en este caso, no fue responsable, ya que el derrumbe se debió a que no se realizaron las labores de mantenimiento pertinentes de los sumideros. Como propuesta de mejora a este incidente sería construir una cubierta a 2 aguas para evitar la acumulación de agua en la superficie, cambiar la estructura por una envase de vigas de hormigón o realizar mantenimiento de manera correcta de las gateras para evitar que se obstruya.